quería venir a este encuentro nacional de juventud en vísperas del 17. Todos y todas van a estar en la plaza mañana, seguro, ¿no? Mucha tristeza, porque usted siempre se junta con los ricos. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va a seguir votando si se comporta como debe. Tiene que quedar claro a la hora de entender que no podemos pedirle a Alberto que no sea Alberto. Alberto es Alberto Fernández y gobierna con su manera, con sus formas y con su forma de conducir en esta etapa, además al peronismo de la Argentina. El acto votar de la CGT es este acto de hoy del 18. No podemos estar jugando al peronismo, quién más o no. La CGT históricamente ha sido peronista. Muchos jóvenes se identifican con Milei y no entienden de derechos laborales. Lo que pasa es que esos jóvenes no trabajaron todavía, no saben lo que son los derechos laborales. Están pisando a nuestros muertos. Eso es lo que yo siento cada vez que lo veo. El gobierno no ha mostrado ninguna predisposición ni actitud respecto del diálogo. De las dos personas que arrancaron los carteles, dice Guado de Pedro, en la plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria de hoy. No fueron solo dos personas, de hecho ya están los nombres de esas personas. Esta gente que hoy está en el gobierno se reconoce hereditaria de una línea histórica, San Martín, Rosas, Perón, supuestamente, ¿no? Entonces, es insólito que prueben las mismas fórmulas que probaba Rosas y que Alberdi quiso combatir, y necesitamos volver a Alberdi. Quiero sacarle el Banco Central al presidente. Efectivamente, en el medio de un proceso electoral, obviamente que la oposición puede plantear sus resquemores, sus dudas. O sea, resulta sorprendente que se acuerden de eso, no sé, 2 semanas antes de la elección y además lo lancen por trascendidos en las redes o en los medios. Esto de blanquearlo a Massa me parece atroz. Y si algunos son muy amigos de Massa, yo les pregunto, ¿qué moralidad tienen? ¿O tienen moral o no la tienen? Ponerse refractaria porque trabaja más pensando en cuidar sus votos que en la cuestión institucional del día después de la elección. Yo lo que digo es que si hoy yo lo tuviera al Gordo Valor en mi casa y digo, lo defiendo porque somos amigos desde siempre, a mí que me iban a decir, vos sos tan delincuente como el Gordo Valor. Bienvenidos nuevamente a todos los seguidores de Clarín. Hoy vamos a hablar con Ignacio Miri, editor de política de la sección El País del Diario, sobre lo que estuvo pasando esta semana que arrancó con un 17 de octubre con todos enfrentados contra todos. En el medio del proceso y del camino electoral sigue habiendo grieta tanto entre partidos como en materia interna. ¿Querés hacernos un poco un repaso de lo que fue esta semana? Sí, bueno, lo vimos todos en el Día de la Lealtad, que teóricamente es el día más importante de la liturgia peronista para celebrar justamente la unidad y la lealtad de un movimiento que ya lleva tantas décadas en el país. Se convirtió en algo completamente distinto a eso. No hubo uno, sino 3 actos diferentes. El sábado estuvo Cristina Kirchner en la ESMA, era un acto por otra cosa, pero terminó siendo un acto alusivo al 17 de octubre, después estuvo aquella marcha en las plazas del país convocada por el propio presidente luego de varias dudas y de varios anuncios y contraanuncios que había hecho en los días anteriores. Finalmente hubo un anuncio para que la gente marchara el 17 de octubre, el domingo, a las plazas. La mayor concurrencia se dio en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, como suele ocurrir en estas ocasiones, y ahí el presidente se encontró de una manera figurada, porque no llegó al acto, se encontró con críticas de los dirigentes del Frente de Todos, que siempre suelen criticarlo, como Eve Bonafini, como el propio Amado Boudou, el vicepresidente, que está todavía cumpliendo la condena, está en su casa, pero está cumpliendo la condena de la causa Chicón, está inhabilitado para ejercer la función pública, pero no se privó de criticar al presidente. No fueron los únicos, sino que hubo otros dirigentes del kirchnerismo más duro que se dedicaron a criticar al presidente. El presidente llegó en helicóptero hasta Puerto Madero, mejor dicho, la isla de Marchi, en un helicóptero. Cuando se dio cuenta de lo que se iba a encontrar en la plaza, se volvió para la Quinta de Olivos. Y después hubo un tercer acto que ya estaba previsto
y ya había sido anunciado con anterioridad, que fue el de la CGT. Ese acto, lo más destacable que tuvo ese acto fue que marcharon por primera vez en bastante tiempo todos los sectores de la Confederación General del Trabajo. Es una central que venía dividida de alguna manera solapada, pero dividida siempre entre Moyano y el resto de los gremios más tradicionales, los gremios más importantes o con mayor cantidad de afiliados, que son los gordos de la CGT, venían divididos. Ahora lo que mostraron es una vocación de unirse de nuevo. Muy probablemente Pablo Moyano se integre al próximo triunvirato de la conducción de la CGT. Hay que ver si son 3 o si incluyen a un cuarto dirigente para representar al sector de Luis Barrio Nuevo, que también la semana anterior había escenificado un acercamiento al gobierno, mejor dicho, el gobierno acercándose a él. Luis Barrio Nuevo es un dirigente históricamente enemistado con Cristina Kirchner, y Alberto Fernández visitó el gremio la semana pasada de los gastronómicos en una foto que tiene que muestra bastante, digamos, que muestra el acercamiento de este dirigente, repito, enemigo jurado, histórico de Cristina Kirchner, que ahora está más cerca del gobierno de lo que nosotros veíamos. Así que eso fue un poco el 17 de octubre, repito, muy poco parecido a lo que es un acto para celebrar la lealtad, ¿no? Claro, y hablando un poco de acercamientos y de alejamientos también, del lado de la oposición tuvo su lugar, digamos, la pelea entre el ala más aguerrida y más dura y más confrontativa y el ala más dialoguista, ¿no? Sí. Y en esta última semana, bueno, primero habló, por ejemplo, Elisa Carrió diciendo que no había que aflojar, y quizás Horacio Rodríguez Larreta, que es una persona más ligada a un perfil más dialoguista, también estuvo diciendo que, bueno, que se acercan o hay una intención de diálogo, ¿no?, cuando se acercan las elecciones. ¿Cómo? Claro, ahí lo que pasó fue que Sergio Massa volvió a una idea que ya había manifestado y que incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, había dicho durante varios meses, sobre todo el año pasado, el año más de las medidas contra la pandemia y de la pandemia más fuerte, digamos, la etapa más fuerte de la pandemia, habían hablado de la posibilidad de convocar a la oposición a un diálogo con un temario poco claro. La verdad que nunca estuvo en la mesa cuál iba a ser el temario de esa invitación, y lo que pasa es que desde hace ya un tiempo Horacio Rodríguez Larreta está diciendo en privado, sobre todo, que él no está de acuerdo con la posibilidad de hacer un diálogo como el que está invitando el gobierno, pues sobre todo porque no tiene un temario, ¿no? La verdad que hasta ahora no le dijeron a Horacio Rodríguez Larreta: nosotros vamos a hablar de tal y cual tema. Lo que dice básicamente Horacio Rodríguez Larreta es: la convocatoria al diálogo no tiene que ser a mí, sino a Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza de la oposición, es decir, que tiene que ser analizada por toda la mesa directiva de Juntos por el Cambio, por todos los partidos que conforman esa alianza, y además tiene que ser con un temario acotado, fijo, y que nosotros podamos ponernos a dialogar sobre algún tema en particular. No es una convocatoria, no voy a aceptar, dice Horacio Rodríguez Larreta, una convocatoria a hablar en general, sino que tiene que haber un temario específico. Y agrega, cuando uno le pregunta a los dirigentes más cercanos, al jefe de gobierno porteño, lo que nosotros podemos hacer es votar en el Congreso las leyes que sean necesarias para gobernar, que son 2: el presupuesto todos los años y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esos serían las 2 artículos que podría tener este acuerdo, si es que se lo llama de alguna manera, al acercamiento entre el oficialismo y la oposición. Pero nada más que eso, no va a haber un acuerdo entre estos dos sectores. No hay posibilidad de que eso ocurra, y menos todavía en un proceso electoral como el que estamos ahora llevando adelante los ciudadanos y los partidos políticos. Y hablando justo de presupuesto también y de FMI, se dieron esta semana
algunos acercamientos o puntos en común con respecto a políticas, por ejemplo, para aumentar ayudas sociales y quizás un intento de acercamiento entre la figura de Alberto Fernández y los movimientos y algunos movimientos sociales. ¿Hay de cara al futuro, contame cómo lo ves o qué información se maneja a que nuevamente cesen un poco las disputas y haya más acuerdo? ¿O? Bueno, ahí lo que está haciendo el gobierno es, ya lo venimos contando un poco, es esta idea de volcar dinero a la calle para que la gente tenga una sensación de que la economía o que su propia economía personal mejore un poco. Hubo varias medidas, una serie de medidas de transferencia directa de dinero para jubilados o para beneficiarios de algún plan social. Eso con la idea de que la situación esta de que nadie tiene plata en el bolsillo cambie de acá a la elección. Pasan dos cosas con eso. Una, el gobierno no está en condiciones de que esa ayuda social llegue a toda la cantidad de pobres que existe en Argentina. Es enorme, es una cantidad prácticamente que la mitad de la Argentina es pobre hoy, entonces el gobierno no está en condiciones de ayudar a todos y además tampoco está en condiciones de hacer algo serio en poco tiempo, digamos, de cambiar la situación económica en poco tiempo. Así que algunas de esas medidas incluso son mal recibidas por algunos de los sectores a los cuales está dirigida, y ni hablar de la gente que no va a recibir ese dinero que no las está apoyando taxativamente. O sea que ese intento, la verdad que no, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, no tuvo buena acogida por parte de los sectores sociales a los cuales está dirigida esa ayuda. Por ende, por más que haya habido intentos, seguirán entonces un poco las disputas y los conflictos y veremos más de eso seguro. Sí, la verdad que la situación social en la Argentina es dramática, digamos. No veo posibilidades de que eso mejore significativamente en las próximas semanas ni en los próximos meses. Eso es un tema que si no hay crecimiento económico, si ese crecimiento económico no es sostenido y si no se crea trabajo y si no se crea trabajo en las empresas privadas, no hay manera de que esa situación social mejore de una manera perceptible. No es solamente con una ayuda momentánea o una transferencia de dinero directa, porque atrás viene la inflación, digamos. No es que te dan la plata y te dicen el mes que viene vas a poder comprar lo mismo con estos 5.000 pesos que te estoy dando ahora, digamos. El mes que viene la inflación va a seguir castigándote esa plata que te pusieron en el bolsillo. Claro. Seguiremos leyendo entonces atentamente todas las novedades sobre acuerdos o desacuerdos que se den en la actualidad y en la política en este año electoral. Gracias, Ignacio, por el tiempo y por tu análisis. De nada.